Hola, bienvenidos al octavo Congreso de la Asociación Mexicana Hepatopancreatobiliar. Yo soy el doctor José Luis Beristain y a nombre de nuestra asociación es un enorme placer presentar la primera conferencia magistral. El día de hoy tengo el privilegio de presentar al doctor Ian McGilvray. El doctor Ian McGilvray es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de McGill, realizó estudios de cirugía general en la Universidad de Toronto, junto con un doctorado en biología celular y un fellowship en transplantación y cirugía hepatobiliar en el Hospital General de Toronto. Actualmente es profesor del Departamento de Cirugía en la misma Universidad de Toronto y director de investigación. El doctor McGilvray es un experto en trasplante hepático y cirugía oncológica hepatobiliar y principalmente un área donde ha tenido mucho desarrollo es la cirugía de resección hepática y pancreática ex vivo e in situ. El día de hoy nos va a platicar sobre el abordaje racional a la resección hepática y consideramos que este es un tema de vital importancia porque comprende varios aspectos como un conocimiento superior de la anatomía, el tener imágenes de excelente calidad, idealmente en tercera dimensión y como lo hacen en Toronto, con animaciones en tercera dimensión preparatorias. Estoy seguro que todos obtendremos consejos muy valiosos de esta conferencia y no me queda más que agradecer y darle la bienvenida al doctor McGilvray. Adelante, doctor. Quisiera agradecer a los organizadores por haberme invitado a dar esta conferencia en estos momentos tan extraños. Me han pedido que les hable acerca de un abordaje racional para la resección hepática y es lo que les voy a presentar en los siguientes 40 minutos. Creo que lo que debemos enfatizar es que el hígado es una criatura increíble, podemos hacer cosas increíbles, pero si nos equivocamos hay cosas terribles que pasan a los pacientes. La pregunta es, ¿qué tan lejos podemos llegar, pero estando a salvo? Hay 4 partes de esta conferencia. Voy a hablarles primero de la biología, el hecho de que la cirugía es un deporte que se juega en equipo. Hablaré de aspectos técnicos de la resección y después hablaré de cómo es que valoramos lo que es resecable en esta era de límites que cambian constantemente. Vamos a iniciar con la biología. En última instancia, creo que lo importante es la selección del paciente. Hay que elegir la intervención correcta para el paciente correcto. Cuando veo las indicaciones para la resección de hígado, tenemos pacientes con cáncer y en ellos nos vamos a enfocar. En nuestro centro principalmente tenemos pacientes con cáncer de colon metastásico, de células, cáncer hepatocelular, colangiocarcinoma y otros como sarcoma, carcinoma de células renales, melanoma. Me voy a enfocar en cáncer de colon metastásico y colangiocarcinoma. Lo que quiero señalar es que la biología de estas enfermedades cambia constantemente y estamos viendo qué tan lejos expandimos los límites de la resección hepática. El cáncer colorectal, bueno, las cosas han cambiado muy radicalmente en poco tiempo. Anteriormente, alguien con enfermedad metastásica pues ya no tenía remedio. Ahora es muy diferente. Queda claro que la resección hepática mejora la sobrevida en pacientes con cáncer de colon metastásico. Los pacientes operados tienen mejor evolución. Junto con esto tenemos el hecho de que la quimioterapia para cáncer colorectal ha mejorado mucho. Ha mejorado la quimioterapia y esto nos ha abierto las puertas para hacer más desde el punto de vista de la resección hepática. Anteriormente definíamos lo que podíamos quitar del hígado por lo que se pudiera quitar. Esto es fácil de definir, sin embargo, ahora la situación es mucho más complicada porque estamos haciendo una técnica para conservar el parénquima. En todos los casos estamos tratando de salvar el hígado y no de quitarlo. Esto se refleja en los criterios de consenso de la resecabilidad. En esencia, cuando leemos este consenso, nos dice, bueno, si se puede retirar algo de manera segura, pues se puede hacer. Este es un ejemplo, es un paciente que vi hace alrededor de 2 años, tenía 56 años, tenía cáncer de colon invadiendo las 3 venas hepáticas, como lo vemos aquí. Tenía lesiones en segmento 2, segmento 3 y segmento 6. Hace unos años esto hubiera sido irresecable. Sin embargo, lo que hicimos fue resección parcial de la parte alta del hígado, segmentos 7, 8 y 4A, con resección y reconstrucción de las 3 venas hepáticas con perfusión
reconstrucción fría del hígado in situ. Y después, más adelante, se le hizo resección en cuña y más adelante resección de la parte inferior anterior del hígado. Y es un paciente al que vi hace poco tiempo, por eso les presento el caso. Eso sobre el cáncer de colon, que es una muy buena indicación para la resección hepática y es muy buena indicación para ir expandiendo los límites de la resección. ¿Qué podemos decir del colangiocarcinoma iliar e intrahepático? Lo clásico que vemos es un tumor de Klatskin en la bifurcación de la vía biliar. Hay una gran variedad de sistemas de clasificación de estos tumores. Me quiero enfocar en el hecho de que podemos resecar un tumor de Klatskin, pero la pregunta debería ser si deberíamos resecar un tumor de Klatskin, porque si vemos la sobrevida a 5 años, incluso en centros de referencia vemos que la sobrevida a 5 años ha mejorado un poquito, sin embargo no sigue siendo muy buena. Tenemos sobrevida del 25 al 30% a 5 años y esto después de una cirugía mayor, y creo que no hay paciente que luche tanto como un paciente que tiene un tumor de Klatskin. Estos son datos nuestros. Creo que esto es lo que el abordaje que hemos adoptado la mayoría, que es mientras más mejor, es la cirugía para cánceres biliares. Y era mejora la sobrevida como uno esperaría. Si se hace resección biliar junto con vías biliares, también mejora la sobrevida. Mientras más hígado se quita, parece mejorar la sobrevida. Esto siempre y cuando haya márgenes negativos y esto implica quitar más de la vía biliar y del hígado. El estado de los márgenes también tiene un impacto, así como de los ganglios linfáticos. Esto impacta mucho la sobrevida. Pero, ¿qué podemos decir de las estructuras vasculares en casos de tumores de Klatskin que están afectando una vena o una arteria? Hay literatura que nos dice que la resección de la arteria podría ser peor que la resección de vena porta, por lo menos a largo plazo. Se puede agregar un Whipple a la resección hepática, esto es malo y probablemente hay resultados específicos para cada centro que habría que analizar. En general, con colangiocarcinoma proximal hemos avanzado hacia un abordaje quirúrgico más radical, mejorando la tasa de resección R0, resecando tumores más avanzados. Eso ha tenido un impacto en la sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad. Pero creo que la distinción aquí es que, a diferencia del cáncer de colon metastásico, no hay buena quimioterapia para el colangiocarcinoma. Quizás esto cambie o esté cambiando en los últimos años porque estamos siendo mucho más agresivos en términos de la quimioterapia y tenemos ya las terapias dirigidas que son prometedoras, pero esto simplemente nos señala que el colangiocarcinoma es una enfermedad sistémica y las tasas de recurrencia son bastante altas, recurre en sitios lejos del hígado y la cirugía hepática es el tratamiento local, por lo tanto tiene un límite lo que podemos esperar de una resección hepática. Este es un ejemplo de esto, son datos nuestros con resecciones hepáticas asociadas con exclusión vascular total y reconstrucción vascular para diferentes indicaciones. Quiero señalar esto porque diríamos que sería el abordaje más extremo a la cirugía hepática. Podemos ver en la parte superior la sobrevida global para los pacientes del 40% a los 5 años. Las personas que tienen cáncer de colon metastásico y se someten a resección hepática les va notablemente bien, con una sobrevida del 60%. Pero en contraste, quienes tienen colangiocarcinoma no tienen tan buenos resultados, tienen baja sobrevida. Y esto simplemente señala cuál es la diferencia en la biología. Podemos hacer cosas maravillosas con el hígado, pero a fin de cuentas la biología es lo que se sobrepone a todo. En resumen, hay cosas sorprendentes que podemos hacer con el hígado, pero tenemos que preguntarnos si deberíamos hacerlos. La biología derrota todo. El cáncer es enfermedad sistémica. Es lógico expandir los límites cuando la cirugía no es la única opción y la quimioterapia es algo bueno. El segundo punto del que quiero hablarles en nuestro abordaje de la resección hepática es que la cirugía de hígado no es específica de un cirujano. Tendemos a pensar en la cirugía como cirujanos, pero hay mucha gente que participa en la cirugía, el anestesiólogo, los enfermeros instrumentistas, los alumnos, personal de rayos X,
quienes ayudan a traer y llevar a los pacientes. Entonces, se trata de todo un equipo. Todo esto es realmente importante y determina lo bien que evoluciona el paciente. También es muy importante para pensar en lo que deberíamos estar haciendo cuando hacemos una resección hepática. Este es un punto interesante. Todas estas personas y especialidades que participan van a ver de manera diferente al paciente y al caso, incluso dentro de una misma especialidad. Esa es una imagen de hace un par de años donde tenemos aquí a cirujanos, radiólogos que están viendo la radiografía del caso que se va a operar. Tenemos el personal, un fellow, el residente más joven, el residente senior, el radiólogo y alguien más. Todos están viendo la misma tomografía en la pantalla, pero cada quien está viendo algo diferente. Aunque todos sean médicos y teóricamente, pues todos deben saber lo que está ocurriendo, pero cada quien lo ve desde una perspectiva diferente. La capacidad de concebir la cirugía puede ser muy diferente. Algo que nos parece muy útil para poder integrar los enfoques de todas especialidades es crear un script para la cirugía, porque si uno va narrando una historia, las personas inmediatamente se involucran en esa historia y se adueñan del caso, a diferencia de simplemente llegar y hacer un trabajo. El script es muy útil por muchas razones. En primer lugar, nos ayuda a pensar qué es lo que necesitamos para ese caso, tanto lo que necesitamos físicamente, los retractores o separadores, los diferentes dispositivos, pero al mismo tiempo nos permite introducir el caso al anestesia, al anestesiólogo, donde queremos que se coloque la línea del lado izquierdo, derecho, necesito eco transesofágico, quién más quiero que participe en la cirugía, etcétera. Esto les permite a ustedes planear plan de respaldos o rutas de escape en caso de que algo falle. Si algo falla mal, pero ya pensaron en ello anticipadamente, pues es más fácil tener una opción. Este es un ejemplo muy largo de un caso cuya cirugía duró 25 horas. Calculé que llevarían 25 horas y sí, la cirugía duró 25 horas. Hubo 25 pasos y el paciente estuvo bajo anestesia durante 25 horas y a este paciente le fue muy bien. Algo más es que si todo el mundo está en el mismo canal, entonces, si uno se sale del script, pues es muy fácil que todo el mundo entienda lo que está pasando. Vemos aquí un sarcoma en la parte inferior, invade la vena hepática derecha, empezó a crecer y empujaba la aurícula. Lo que planeamos hacer fue tomar la parte posterior del hígado para tratar de reconstruir la cava y después de implantar la vena hepática media. Sabemos la vena hepática derecha debe estar obstruida por el tumor, este es el eco transesofágico que nos muestra esto. Pero lo que no anticipábamos era que la vena hepática media e izquierda se obstruyeron. Estábamos en posición en que teníamos que decidir qué es lo que íbamos a hacer, si abortábamos el procedimiento o bien íbamos a abandonar el abordaje in situ y llevar esto a un abordaje in vivo. Fue una discusión difícil y decidimos optar por el abordaje in vivo. Entonces extrajimos el hígado con la pieza, encontramos la vena hepática, logramos quitar el coágulo, esperando poder hacer una resección en bloque. Esa es la pieza, está la cava con el tumor. Y después en la mesa de atrás, de manera muy controlada, estamos colocando ahí el injerto de cava, estamos cortándolo en forma de diamante para poder suturar el injerto del hígado. Estamos colocando de nuevo el hígado. Y aquí tenemos el eco transesofágico preoperatorio del lado izquierdo y postoperatorio, viendo la aurícula derecha ya sin tumor. A este paciente le fue muy bien. Lo bueno del script es que cuando estaba ocurriendo todo esto, esto nos permitió cambiar de plan muy rápidamente transoperatoriamente. Hay que considerar también la anestesia. La anestesia juega un papel crítico en estos casos. Cuando menos la resección hepática no se puede hacer sin un buen anestesiólogo especializado en hígado. Ya se trate de un trasplante de hígado o una resección hepática de rutina o una resección hepática con pinzamiento, con exclusión. Cada uno de estos procedimientos tiene una fase diferente y cada caso es diferente. En el caso del
hay la fase de prepinzamiento, la fase en la que se coloca el pinzamiento y cuando se quita el pinzamiento. En la fase de prepinzamiento sabemos que puede ser muy prolongada y es la fase preanhepática. Y deberíamos utilizar recuperación celular más de lo que hacemos. Se ha dicho que la recuperación celular es mala porque se disemina el cáncer, pero creo que no. El cáncer es una enfermedad sistémica para empezar. Y quien hizo estas diapositivas, Stuart McCloskey, es mi buen amigo y muy buen anestesiólogo, y él viene prácticamente a cualquiera de los casos de hígado muy difíciles y simplemente está verificando lo que está ocurriendo y qué es lo que debe ocurrir. Y también esto implica una muchísima preparación, es una fase sumamente importante en donde participan muchas personas. Me gusta mucho esta fotografía. Esto es simplemente para señalar que la preparación para de un paciente para una resección hepática incluye todas estas cosas, las medias compresivas, las diferentes ileas, un catéter de Swan si es un caso muy difícil, los infusores, tenemos que instalar todas las bombas, vasopresina, Levophed, todo esto tiene que estar instalado y listo para funcionar. Una de las cosas que les quiero señalar y a la que regresaremos más adelante es que a veces no estamos seguros de lo que vamos a encontrar a la hora de ampliar las indicaciones o ampliar los límites. Generalmente se entiende muy bien el pensamiento y están de acuerdo en utilizarlo, pero hay quienes no. Hay quienes se ven forzados a utilizar un bypass y utilizar rápidamente un pinzamiento cruzado digital a manera de prueba es muy útil. Ya que se puso el pinzamiento, estamos en la fase anhepática. El manejo hídrico se vuelve muy, muy importante. Es necesario tenerlo presente y mantenerlo lo más limitado posible. Es necesario vigilar la coagulación. El Rotem es sumamente útil y los inotrópicos, siempre inotrópicos. Esto se lo quiero señalar por una razón. Una de las razones por las que hemos hecho la recesión hepática más extensa es porque tenemos un centro de referencia desde el punto de vista de donadores de trasplante de hígado vivos, cuando menos en nuestra área. Entonces, cada vez que tenemos un hígado que está pinzado, que está excluido, no simplemente se puede retirar el pinzamiento, hay que hacerlo con mucho cuidado e incluso gradualmente. Y de nuevo, simplemente hay que tomar la mano y muy lentamente hay que ir liberando la presión de la pinza mientras está uno vigilando el monitor para ver lo que pasa al paciente. Esto es algo muy útil. Un segundo resumen, la cirugía no son solo los cirujanos, es un trabajo de equipo. Hay que hablar con el anestesiólogo, hay que tener planes de respaldo, por ejemplo, un bypass venovenoso en caso de necesario. Los casos difíciles requieren mucha planeación y en lo personal hemos encontrado que contar con un script es sumamente útil para poder integrar a los diferentes grupos, a las diferentes personas dentro del quirófano. Voy a hablarles ahora de algunos aspectos técnicos de la resección hepática. ¿Qué es lo que hace que una resección hepática sea exitosa? Podemos tener un flujo de entrada decente, flujo de salida decente con las venas hepáticas y la cava, y tenemos que tener un volumen de hígado residual adecuado, lo que varía mucho dependiendo de la calidad del hígado. Un flujo de entrada adecuado. Hay tres orígenes: la arteria hepática, vena porta y vía biliar. Todas estas transportan oxígeno en la sangre hacia el hígado. Y hay diferentes opciones para manejarlas. La arteria hepática, por ejemplo, hay que asegurarse de ver que el orificio de la celíaca esté abierto. En términos de reemplazo de la arteria hepática, creo que la safena es una muy buena herramienta. Y también es notable que una vez que ya se movilizó la celíaca, la gran cantidad de resección segmentaria que se puede hacer para juntar los dos extremos. Para colocar el injerto se puede utilizar la arteria renal si la aorta está calcificada, que sería nuestra primera opción, o si está esclerótica, y la arteria mesentérica superior también es una buena opción. La arteria gastroepiglótica puede darnos un injerto pediculado, es pequeña pero funciona, y la arteria esplénica también
también nos puede ayudar, aunque se usa más para trasplante. Acerca del flujo de entrada, tenemos varias opciones para la vena porta. Tenemos la vena renal izquierda, que es pequeña. La vena femoral superficial es excelente como reemplazo de la vena porta, es del mismo tamaño y hay longitud ilimitada. La vena yugular es otra opción que yo utilizaba, pero ya no la utilizo mucho, porque hay una cierta incidencia de trombosis cerebral central después y creo que no vale la pena el riesgo. Los injertos biológicos son una posibilidad como Core Matrix o pericardio bovino y desde luego materiales artificiales como Dacron y el PTFE. Este último tiene una muy buena tasa de permeabilidad. Mencionamos que la vía biliar lleva una gran cantidad de sangre oxigenada al hígado, entonces siempre hay que tratar de preservar la vía biliar. Lo hacemos, pero en algunos casos podemos dejar la vía biliar íntegra del lado izquierdo y poder reconstruir en caso de que la vena porta no se haya tenido que sacrificar. Es sorprendente cómo a través del tiempo el hígado puede totalmente rearterializarse a través de la vía biliar, incluso a través de una hepatoureonostomía. Es algo realmente sorprendente. Esto es algo que me parece muy interesante, cuál es el manejo de la vena hepática al ver el flujo de salida. La cirugía de hígado se complica cuando los vasos mayores que queremos conservar están afectados. Un tumor cerca del orificio de salida pues puede llegar a afectar la vena hepática derecha. Es difícil manejar todo esto porque idealmente para manejarlos hay que tener un plan para excluir el hígado. Y tan pronto como esto, estamos ocasionando isquemia hepática. Después liberamos el pinzamiento y el hígado se reoxigena y puede haber lesión de isquemia reperfusión. El hígado lo tolera notablemente bien, pero si el cirujano lo tolera, pues eso es algo muy diferente, porque es algo que destroza los nervios del cirujano, tener el hígado excluido durante tanto tiempo con el reloj andando y con la anastomosis. Queremos una técnica que mantenga integridad parenquimatosa y la integridad durante el mayor tiempo posible. Una solución a esto es adoptar las técnicas de trasplante para las resecciones hepáticas oncológicas. Mi trasplante de hígado es análogo, en realidad, a cada uno de los pasos de una resección hepática difícil. La parte de la resección, la parte de la conservación con el injerto, se coloca hielo y después viene la parte del implante. Y esto nos lleva naturalmente a la perfusión hipotérmica in vivo, que es una técnica en que se coloca una cánula en la vena porta, y esto es lo más seguro, y después el hígado se puede excluir y a través de la cánula de la vena porta se puede irrigar el remanente del hígado con solución de preservación helada, con la solución que ustedes utilicen. Y enfría muy rápidamente al hígado, se le puede irrigar de esta manera y lo hace muy seguro y puede uno mantener el hígado de esta manera durante 2 horas o incluso un poco más y se tolera notablemente bien y esto les da tiempo a hacer cosas como por ejemplo colocar un injerto o reimplantar las venas hepáticas. Les muestro ahora un ejemplo de reconstrucción de la vena hepática que realizamos creo que hace 2 años. Es un varón de 49 años con cáncer de colon. Estas son las esquemas que hicimos para esta reunión. Tenía metástasis de cáncer colorectal que se habían diseminado al hígado remanente, tenía diferentes lesiones en el hígado residual. 3 en el segmento 2, afectando la vena porta, una lesión en el segmento 4A, y el 4A estaba afectando la vena hepática intermedia, que es uno de los principales drenajes o sitio de drenaje del hígado remanente. Estoy señalando aquí el segmento 2, cómo está tan cerca de la vena porta. Y esta es la vena hepática izquierda que quedó libre. El plan era resecar el segmento 2 para conservar la mayor parte posible del flujo de entrada al lado remanente izquierdo. Utilizamos la maniobra de Pringle para poder minimizar el sangrado en esa parte de la cirugía.
Después nos fuimos al otro lado y el plan era hacer una resección en cuña para el segmento con una pequeña lesión y después pasamos al tumor que estaba en la parte superior cerca de la vena hepática, lo retiramos con la vena hepática y la reemplazamos con un injerto y mientras tanto mantuvimos el hígado frío como acabo de mencionarles. Aquí tenemos la cirugía misma, es la resección del segmento 2. No, creo que es resección del segmento 3, creo que estaba mal puesta la etiqueta. Esta es la resección en cuña del segmento 4B. Y después pasamos a la parte superior, colocamos un injerto de pericardio bovino. Es una muy buena herramienta porque puede uno darle el diámetro que uno quiera y la longitud que uno quiera también. Aquí tenemos el injerto. Y después resecamos la parte superior del hígado, que es la que tiene el tumor en la vena hepática media. Tenemos la vena hepática media afuera del hígado en este momento. Estamos cortando. Este es el hígado remanente. Y ahí estamos empezando a colocar el injerto que debe llegar al orificio de la vena hepática media. Y después estamos acercándonos a la vena hepática media, pero del lado del hígado. Después liberamos el pinzamiento para poder irrigar el hígado con líquido de perfusión, en este caso hacia la anastomosis superior, y después terminamos de colocar el injerto. Esto fue hace 2 años, pero este paciente evolucionó muy bien. Utilizamos el bypass venovenoso. Previamente les mostré un pinzamiento que el paciente toleró muy bien, pero esto no ocurre en todos los casos. Este es un paciente de 60 años con un adenoma enorme. Tenemos un hígado no cirrótico, pero vean que el tumor invade la mayor parte del lado derecho del hígado. Llegó hacia la vena cava inferior y hacia la parte inferior del corazón. Este paciente no toleró el pinzamiento, por lo tanto tuvimos que hacer un bypass venovenoso. Colocamos la cánula en la vena cava, ascendiendo hacia la yugular derecha, y el plan, irrigamos el hígado, queríamos dejar la vena hepática derecha dentro del hígado. Estamos pinzando la infrahepática y la intrahepática cerca de la aurícula, cerca del seno coronario. Estamos iniciando el bypass venovenoso y estamos colocando el hígado en solución de conservación. Estos son casos de perfusión en frío del hígado in situ. Se ven los resultados y estos son los resultados del grupo de Azoulay de 2015. De 1970 a 2012, 205 casos, 23 muertes, es lo que estos autores publicaron. Esto es una de las primeras casuísticas. Y si vemos el estudio del doctor Azoulay, con 77 pacientes con exclusión vascular total y perfusión in situ del hígado, de los 77, 33 requirieron reconstrucción vascular con el mismo abordaje que utilizamos nosotros. Mortalidad al 90 días de alrededor del 19%, y estos son los datos de ellos. Cuando vemos el periodo de 2006 a 2018, hubo 56 casos de resección hepática con exclusión vascular del hígado, todos con reconstrucción vascular, muy similar a los casos que les mostré en los videos. La mayoría de ellos fueron cáncer de colon metastásico, después colangiocarcinoma, sarcoma y carcinoma hepatocelular. Si restringimos el análisis de 2006 a 2016 con un seguimiento prolongado, tenemos 43 pacientes. Son casos bastante prolongados. A casi todos se utilizan transfusiones, lo cual no nos sorprende. La mortalidad a 90 días fue de alrededor del 12%. Morbilidad grado 3 o mayor, 51%. Parecería existir una curva de aprendizaje. La estancia en la UCI va disminuyendo a medida que tiene uno mayor experiencia, lo cual ya anticipábamos. Quiero hablarles sobre qué es el remanente hepático funcional.
Hasta este momento vemos que podemos hacer muchas cosas maravillosas con el hígado, pero solo tenemos un buen resultado si el hígado remanente está funcionando bien. Si esto ocurre, a los pacientes les va espectacularmente bien, están 5 días en el hospital, pero si no, puede ser terrible. Hay que pensar mucho cómo va a ser o cómo va a funcionar el hígado remanente. ¿Cuánto hígado hay que dejar? Bueno, si es hígado normal, 20%, si si hay hígado graso, 30%, si hay colestasia y cirrosis, 40%. Bueno, en algunos hígados hay que resecar más, en otros menos, y es difícil predecir cuál es cuál. Podemos hacer excelentes reconstrucciones vasculares, pero cuánto parénquima dejamos en el hígado remanente, pues es importante. Si tenemos un remanente hepático pequeño, ¿qué podemos hacer con él? Hay factores modificables del paciente, por ejemplo, si hay sepsis, queremos lograr que el paciente esté en forma, hay que lograr darle tiempo al hígado para que crezca, apoyándolo. Si hay un hígado atóxico, bueno, hay que prescribir dieta al paciente y hay que posponer la quimioterapia. La embolización se utiliza con mucha frecuencia. Yo plantearía 3 preguntas. ¿Cuán efectiva es la embolización de la vena porta o la ligadura de la vena porta? ¿Y cuál es el efecto de la quimioterapia? ¿Y cómo la hepatopatía de base altera los resultados? Bueno, los resultados podemos aquí ver que son como del 50%. El efecto de la quimioterapia, pues prácticamente no lo hay. Si la hepatopatía de base afecta los resultados, podemos decir que un poco, pero no mucho. La embolización de la vena porta se ha estudiado bien. Podemos esperar un aumento del 50% del tamaño del hígado residual. Se puede dar quimioterapia y puede haber fibrosis hepática. Podemos hacer resección por etapas o por tiempos de metástasis de cáncer colorectal. La resección por tiempos es bien aceptada. Hay que saber cuáles son los segmentos que se van a resecar. Primero hay que conservar los 4A, 4B1, hay que embolizar la vena porta derecha, eliminar o aclarar los segmentos 2 y 3 y inducir hipertrofia de segmentos 4, 1, 2 y 3 y después hacer la hepatectomía derecha. ¿Funciona? Sí, sí funciona la resección por tiempos. Claro que ha cambiado un poquito. Les muestro aquí un caso de Clinical Oncology en 2011. 65 pacientes, resección de primera etapa, 18 pacientes no pasaron a segunda etapa por progresión del tumor o respuesta inadecuada a la exclusión vascular y hubo progresión del tumor el 62%. Puede deberse a aumento del tamaño de las metástasis existentes o por aumento en el número de metástasis. Como vemos aquí, la biología es la que les gana a todos. Quizás en este paciente no se debería haber hecho una resección, la segunda etapa de la resección. La resección por tiempo se puede aplicar a un subconjunto de pacientes, tiene buenos resultados de sobrevida, se basa en tener los segmentos 1 y 4 libres. Uno en cada 4 pacientes pueden someterse a la primera resección. Estos son datos recientes sobre el procedimiento ALPS, que quizás cambie nuestra mentalidad. Este es un procedimiento que todos conocen, no lo voy a describir. ¿Funciona? Variablemente, pero sí, sí funciona. Este es un estudio aleatorizado comparando resección por tiempos con un procedimiento ALPS. En el análisis interino encontraron que ALPS mejoraba la sobrevida de pacientes más que la hepatectomía por tiempos. Entonces, como vemos en esta gráfica, vean que finalmente las curvas convergen, pero podemos ver un beneficio en la sobrevida global en ALPS comparado a la resección hepática por tiempos. Puede haber una ventaja respecto a reducir el volumen tumoral en cáncer, en metástasis de cálculo colorectal. Estas son las ventajas de ALPS respecto a otros procedimientos. Hay
puede haber, no hay un intervalo para una revaloración oncológica. En términos generales, ALPS no es una técnica mala, particularmente para cáncer de colon metastásico. En resumen, planear y ejecutar la resección requiere una valoración preoperatoria muy cuidadosa del remanente hepático funcional y su función hepática. Hay que planear cuidadosamente el abordaje transoperatorio, incluyendo la afectación vascular y cómo se le va a manejar. Una ejecución cuidadosa minimizando la lesión de isquemia reperfusión. Y si el tamaño es pequeño para el tamaño, hay que considerar la modulación del flujo de entrada a la vena porta. Hay evidencia en animales pequeños de que la modulación del flujo de entrada portal puede ayudar en casos de problemas con el tamaño. Hay casos estudiando células troncales para inducir regeneración. En casos de hígado remanente muy pequeño, esto se ha utilizado en donaciones de hígado o en esplenectomía. Debemos pensar más en esto a la hora de hacer resección hepática. La última parte se va a referir a cómo evaluamos la resecabilidad. Creo que esto representa como un blanco en movimiento. Creo que en vez de hablar sobre lo que es resecable o no es resecable, no es tan adecuado porque a fin de cuentas todos tratamos de hacer lo mejor para nuestros pacientes. Pero veamos qué define la resecabilidad. Hemos hablado de problemas hepáticos, tenemos que tener flujo de entrada y de salida adecuados, un hígado funcional adecuado, lo que varía con el paciente y con el hígado, y los problemas oncológicos, obviamente, resección R0 contra resección no R0, si hay invasión vascular y si hay invasión de la placa biliar y cómo se pueden manejar estas invasiones y qué tipo de ramificaciones hay. Les muestro aquí un ejemplo de lo que se obtiene. Tenemos aquí un caso sumamente complicado. Vean cómo hay invasión de las venas hepáticas, pero es un tipo de situación en la que todo depende del cristal con semire. Podríamos decir que este paciente es irresecable o alguien más podría decir, bueno, se puede hacer una perfusión hipotérmica in situ muy sencilla y se puede resecar. Idealmente nos gusta poder discutir los casos en forma abierta, como dentro de un foro abierto, pero esto es complicado por todo lo que les mencioné previamente. Cada quien vea un caso desde una perspectiva diferente debido a su experiencia y es difícil que todo el mundo esté en el mismo canal e incluso viendo la tomografía computada, cada quien ve algo diferente. No necesariamente están viendo lo que ven otras personas. Aquí la interpretación lo es todo, lo cual es difícil porque cada quien tiene experiencia diferente por su formación diferente. Una de las herramientas muy interesantes que ha surgido en los últimos años es la realidad virtual. Y creo que esto es una herramienta prometedora para poder enfrentar los problemas de la resecabilidad. Se los voy a mostrar. Hemos estado jugando y ensayando modelos. Aquí tenemos un pequeño cráneo. Se los voy a mostrar porque es muy interesante. Más adelante vamos a ver cómo se puede aplicar al hígado. Pero aquí se puede poner un modelo anatómico que se coloca en el espacio virtual y se puede empezar a jugar con él. Se puede mover en los diferentes planos, coronal, sagital, se pueden ver las intersecciones entre los diferentes planos, de manera que no se puede hacer con la tomografía computada. Y podemos también señalar algunas cosas, decir, esto es lo que estoy viendo en este momento y esto se puede hacer en cualquier lugar. Se puede hacer en cualquier ciudad del mundo. Puede haber personas que estén ubicadas en otro lugar del mundo y pueden ambos estar viendo lo mismo y se puede sostener una discusión de manera que todo el mundo vea el modelo y uno puede señalar exactamente lo que quiere señalar sobre este modelo. Aquí tenemos uno de nuestros fellows, el doctor Lawrence Law. Está en una oficina un poco desordenada, pero vean ustedes la demostración de lo que se puede hacer con el hígado. Aquí él está dentro de un espacio virtual, es lo que está viendo. Claro que se puede ver de manera tridimensional. Este es el hígado, lo puede rotar, lo puede mover, puede empezar a jugar con el plano sagital, un tumor grande en el cuadrante superior derecho. Puede verlo de la manera en que quiera, puede ver la circulación venosa, la fase arterial, la fase venosa.
Puede darle la vuelta para ver la otra fase, puede ver todas las relaciones entre las diferentes estructuras. Esta es la fase arterial, la anterior era la fase venosa. Y de nuevo se puede utilizar el mismo tipo de herramientas que señalaba yo previamente. Con un señalador se puede indicar precisamente lo que está viendo uno o lo que quiere señalar. Es un espacio de la realidad virtual, es nada confrontacional y creo que es algo sumamente prometedor para poder discutir y comentar estos casos. Y puede uno estar en cualquier lugar. Les voy a mostrar ahora un ejemplo. Aquí tenemos uno de mis fellows que está en Johns Hopkins. Él está en Toronto, del lado izquierdo, y el otro fellow del lado derecho está en Dublín, Irlanda. Chris, mi fellow, está mostrando un caso y el fellow de Dublín está mostrando un caso diferente, pero los están interactuando en el mismo mundo, están discutiendo el mismo caso en tiempo real y los dos están viendo exactamente el mismo modelo. Vean ustedes cómo Chris está mostrando el modelo. Vean cómo está girándolo y puede ir señalando los aspectos que quiera de la planeación de la resección, por ejemplo. Y el otro fellow lo está viendo en este momento. Se pueden intercambiar instrumentos y pueden señalar exactamente lo que creen que es pertinente, lo que no es pertinente. Y ya hablaron del primer modelo y ahora pueden seguir con el siguiente modelo. Me parece que es algo que funciona sorprendentemente bien y es algo del futuro, porque es sorprendente lo que se puede hacer. Aquí ya no hay distancias, se pueden discutir casos en particular. Para resumir la resecabilidad, esto depende de todo lo demás de la biología del equipo, de las consideraciones técnicas. Más allá, podemos tener una herramienta para poder resolver las diferentes interpretaciones, podemos tener herramientas de modelado del hígado que nos permite discutir rápidamente los casos entre diferentes centros y a través de diferentes fronteras. Para finalizar, voy a mencionar brevemente mis conclusiones. ¿Cuál es el abordaje racional de la resección hepática? Bueno, el hígado es un órgano sorprendente, tolera mucho, pero si uno se equivoca, las consecuencias pueden ser terribles. ¿Cuál es el abordaje racional? Bueno, la biología les gana a todos, es lo que triunfa sobre todo. El paciente evolucionará también cuando lo permita la enfermedad y el hígado. La cirugía es un trabajo en equipo. Tenemos a fellows, a alumnos, a todo un equipo. La planeación cuidadosa juega un papel crítico. Desde el punto de vista técnico hay que tener un plan, hay que tener un plan de respaldo y hay que tener todos los pasos bien definidos del procedimiento. Y deberíamos discutir los casos con mayor frecuencia. La realidad virtual y las herramientas del modelado anatómico con que contamos actualmente nos permiten hacerlo. Aquí concluyo esta conferencia agradeciéndoles a todos su atención.